Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a tratar los viajes que algunos llaman astrales, otros viajes fuera del cuerpo, y que en realidad son viajes a través de la consciencia y el trascender el mundo material. Mucho de este audio-vídeo de hoy tiene que ver, y es un agradecimiento a uno de los miembros del canal que se llama Juan de Dios, que me recomendó hace una semana una trilogía de Robert Monroe que no conocía, ni lo conocía él, ni había leído sus libros, que se titula Viajes a través del cuerpo. En el comentario, Juan de Dios ya me dice, nos dice en realidad, porque es un comentario para todos, que los libros son fascinantes. Es más, no solo es que son fascinantes, sino que a través de esa experiencia que Robert Monroe vivió, él desarrolló una técnica para realizar estos viajes que la podéis encontrar hoy distribuida por todo el mundo a través de su institución. Que ahora os voy a decir el nombre exacto. En España la he encontrado. Yo no soy mucho de instituciones, pero creo que está bien que lo diga por si a alguien le apetece. Es conocida como el Instituto Monroe. Y la técnica se llama sincronización de hemisferios, que es de lo que va esto. La esencia de todo esto es la coordinación e integración del hemisferio izquierdo del cerebro junto con el hemisferio derecho. Los libros, que ya los he leído los tres y me han dado unas cuantas noches de alegría, son verdaderamente fascinantes. Sobre todo y en particular el primero y el tercero, cosas de las que ya me dijo Juan de Dios. El primero, básicamente, los tenéis en español, es una secuencia de las cosas que le fueron pasando, de cómo salía de su cuerpo, de gentes de todo tipo, con las que se iba encontrando, de todos los niveles, humanos, no humanos, personas comunes. Y claro, Robert Monroe fue desarrollando esto, empezó a perder el miedo, que es de lo que va hoy. El título de hoy se titula, valga la redundancia, El miedo en la consciencia, en los psicodélicos y en los viajes fuera del cuerpo. Os lo recomiendo si os apetece saber de esto, incluso poner en práctica, o incluso si ya algunos de vosotros seguro habéis tenido experiencias de este tipo fuera del cuerpo, que los leáis. Que los leáis sobre todo para tratar y entender el miedo, para entender un poquito más lo que hay, porque la asociación que he hecho, no asociación porque sí, sino asociación de libros que ya he leído, es que estos textos tienen mucho que ver, por ejemplo, o son parecidos en la temática cuando describe que existe más allá de la vida en la Tierra, con Emanuel Swedenborg del cielo y del infierno, y con John Dee, del que hice un vídeo el otro día. La esencia de las cosas, las razones detrás, qué existe y qué no existe. Yo hay una parte de la que he hablado aquí desde que empezamos el canal y que tiene que ver con la entrada en libertad y salida en libertad. Es decir, el poder de decidir quiero más, no quiero más, entro en este ámbito protegido. Yo siempre lo he dicho muchas veces, protegerse para aprender, para entender,
trascender el miedo y elegir. Y en estos libros se repite todo el tiempo el factor de la elección. Es más, hay una parte, o es a la conclusión que yo llego, que tiene que ver mucho con la mente. Aquí hay mucho de mente, la importancia de la mente, que es la mente explicada por seres que habla de que es nuestra mente, nosotros mismos, los que vamos creando ciertos mundos. Yo al final llego a una especie de conclusión que es muy abierta, obviamente, que nosotros podemos crear aquí y fuera de aquí lo que vivimos, con quién estamos, a qué nos dedicamos, en qué lugares energéticos entramos y si nos dejamos molestar o no molestar o poseer por energías que están creadas por nuestra mente. Digamos, asociaciones. Nos vamos a relacionar con nuestros afines y aquí hay un mundo de posibilidades inmensa. Tanto John Dee como Monroe hablan y describen un montón de esencias, espíritus, personas. Lo que más me fascina de Monroe, una de las conversaciones que tiene con un ser que le hace visitar mundos, que le explica el proceso por el que puede ser que pasemos muchos de nosotros, es que en esa conversación, al final, se le dice que esa conversación que ha tenido con ese ser en realidad era una conversación consigo mismo, es decir, con su conciencia. Leyendo la trilogía de Robert Monroe, que en principio no utilizó ningún psicodélico y que a la hora de explicar cómo se puede llegar a esas vivencias, él describe su técnica, que es una técnica natural. Él describe que puede ser que a través de la meditación se pueda llegar, él describe que no se puede llegar a través de las drogas, pero que no ha experimentado con los psicodélicos, pero que cree que sí que se puede llegar a ello a través de los psicodélicos, pero él no lo ha probado. Con lo cual también tenéis otra apertura de mente que nos dice que podemos llegar a buscar en ese camino de entender qué hacemos, dónde vamos, qué ocurre, las energías, las potencias mentales, nuestras potencias interiores, de varias maneras. A mí, como decía, me ha fascinado porque he encontrado infinitud de paralelismos entre el viaje de los hongos psilocibios, que he hecho 3, con lo que cuenta Robert Monroe, sobre todo en el apartado que tiene que ver con la percepción del tiempo, del espacio, de la unión, de las asociaciones. Yo no he visto, 2 cosas vi, 2 seres, pero yo decidí, y esta es la parte que quiero que entendáis, que no quería tener ningún contacto con ningún ser, y les pedí que si tenían que darme algún mensaje que me lo diesen telepáticamente o mentalmente o verbalmente, como sea. En ese plano no hay palabra como tal, hay entendimiento total y lo entiendes todo como si te estuviesen hablando. La asociación es brutal, la experiencia es muy, pero que muy parecida. Incluso Robert Monroe habla de una experiencia estática, creo que tuvo 3. Yo en los 3 viajes que he hecho las he tenido. En uno en particular, lo que se llamaría, o podría llamarse la disolución del ego en el bosque, convirtiéndome en bosque y deshaciéndome a través de las hojas, como se apoderaban de mí, me convertía en hoja, mi cuerpo desaparecía, mis huesos, mi calavera,
me fusionaba en bosque, y la del proceso del bebé cuando me toco la boca, que voy hacia atrás, me veo en la pancha de mi mamá con 8 meses, 7 meses y me voy hacia atrás, oigo los latidos de mi corazón hasta que paran y desaparezco. Uno de los temas más importantes, y es el que quiero tratar aquí con vosotros hoy, es el del miedo. El miedo en nuestra vida cotidiana, material, no espiritual, es algo recurrente y común. Aquí hemos hablado mucho del miedo. Cuando encima entramos en estos aspectos, bien porque hemos tenido un sueño, bien porque hemos tenido una experiencia fuera del cuerpo, o muchas, de hecho aquí hay algunos miembros, hay una chica en particular que nos ha contado algunas de sus historias y son verdaderamente fascinantes. Salir, entrar, subir, bajar, ver, oír, escuchar, de todo. Y sí, el miedo es algo recurrente, sobre todo con estas cosas que son paranormales, o sea, no normales para nosotros, nos ocurren. El miedo está en nuestra vida material, en nuestra ejecución de que tenemos seguridad, certeza, qué voy a hacer mañana, qué voy a comer, esas cosas, pero el miedo también está instalado en la consciencia. El miedo está instalado cuando hacemos un viaje psicodélico y podemos empezar a ver cosas distintas, y el miedo puede ocurrir cuando hacemos viajes fuera del cuerpo. Mi experiencia es la siguiente: ha habido espacios de miedo y ha habido espacios de no miedo, y en ese espacio de miedo, no miedo, puede haber a lo mejor pasado muy poco tiempo, con lo cual el miedo es una cosa mental. Mi recomendación, o lo que yo aplico, es: si voy a hacer un viaje, si quiero meditar acerca de, si voy a hacer un viaje psicodélico, es decirme que preservo mi libre albedrío, mi libertad de entrar y salir, que me protejo, y en su defecto puedo llegar a decir a veces que pido la protección de lo que yo considero mis seres protectores, que en el libro de Monroe lo cuenta, muchísimos, para poder hacer el viaje de manera, si queréis, saludable, que sería una palabra medio rarita, pero para que nos entendamos. El miedo es mental. Obviamente, en esta semana que me he leído estos libros, por las noches, era una sensación súper peculiar. Parecía como que se me iban a aparecer unos cuantos, me costaba dormirme, al final caía dormido. Y esta noche en particular, que me ha costado también dormirme, de hecho, después de leer el libro, a la 1 de la mañana me he puesto una película, una comedia para ver si me distraía. No me distraía, al final me he rendido. ¿Y qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que la primera fase del sueño era como de cierto miedo. No me habléis, no os aparezcáis. Y de repente, la segunda fase del sueño, eso se ha diluido y he entrado en lo que se llamaría, podríamos conocer como un estado de duerme-vela, donde el miedo ya no estaba, y de hecho he podido hablar con el otro lado, trabajar desde el otro lado con una energía libre. Siempre he pensado, o por lo menos he creído, o me lo he creído, antes del viaje psicodélico de los hongos y los cibios, que no tenía miedo a la muerte, porque siempre he tenido la sensación interior de que somos más que cuerpo. También es cierto que en momentos de mi vida he tenido un pánico así como que decía, me va a tocar, me toca, como que ya me tocaba alargarme, y ahí he sentido miedo, decir, no, es que yo quiero quedarme un poquitito más, quiero aprender un poquitito más, las dos cosas. En general, puedo decir que no tengo ese miedo a lo que llamaríamos la muerte, pero sí que es cierto que en ciertos momentos de mi vida, momentáneos,
de 1 minuto, 2 minutos, lo que sea, he sentido ese pavor de decir, no, ahora no, por favor. Hace una semana, aquí mientras que estoy grabando, que no estaba grabando, estaba leyendo, me ocurrió eso en particular y sentí decir, no, ahora no, por favor, ahora no quiero irme, no me toca. Digo, además, ya me puse en plano hasta un poco cómico, jocoso, porque me gusta utilizar esto cuando uno tiene miedo, de decir, no me jodas que me voy a quedar aquí frito, sentado delante del ordenador, mientras que me estoy comiendo unas pipas, la cabeza se me va a quedar ahí pega al ordenador, tonto así, vestido con las pipas al lado, y claro, cuando lleguen a casa me van a encontrar aquí, que digo, es un poco cómico, ¿no? Utilicé esa técnica para relajarme, cosa que me sirvió. Por lo tanto, lo del miedo es algo recurrente. En los psicodélicos, en los viajes psicodélicos, como pueden ser LSD o los hongos psilocíbicos, podéis tener lo que se llama un mal viaje. Y un mal viaje es miedo. Un mal viaje es enfrentarse, pues pueden aparecer seres, puede ser tú mismo, tu conciencia, preguntándote, cuestionante, puede haber 1000 cosas. Somos nosotros todo el tiempo. La otra parte que es tan importante como la del miedo de entender es la de la consciencia. Porque sin consciencia y sin descubrir y sin entender quiénes de verdad somos, la cosa se puede poner zarruca porque podemos caer en estados, digamos, de no gracia o desagradecidos o de miedo. ¿Por qué? Porque no tenemos consciencia. Es decir, tú puedes hacer un viaje fuera del cuerpo, no tener consciencia, tenerlo todo totalmente confundido y entrar en una energía literalmente mala, negativa, la que sea. Puedes hacer un viaje psicodélico, no tener conciencia, que te pasen algunas percepciones que nos pasan a todo el mundo y cuando vuelva a creerte que eres el emisario de Dios que ha llegado aquí a salvar el mundo y que todo lo que has visto tú es verdad y tienes razón y cosas de ese tipo. Esas cosas ocurren. Por eso lo de la conciencia junto con el miedo creo que son dos aspectos súper importantes a desarrollar y que hemos de desarrollar. En el libro de Monroe podemos pasear por un montón de lugares. Me ha hecho recordar también a los chamanes de México, de Jacobo Grinsberg, donde don Lucio de Morelos, el pastor del tiempo, cuenta cómo está 3 años después de ver una esfera en medio de un prado que le explota en la cara y que lo deja catatónico o casi catatónico, y que él está 3 años básicamente tumbado con su familia, pero sin embargo estaba viajando a un montón de lugares y cuando despierta pone en práctica todo lo que le han enseñado durante 3 años. Estos eran unos seres, personas humanas como él, que le iban enseñando las técnicas del tiempo. De hecho, había un pastor del tiempo con caminos, con bosques, con carreteras. Yo no tengo duda de que esto es así. Yo no tengo duda de que la parte terrestre en la que vivimos en la Tierra, esta realidad, la que sea la nuestra, está muy afectada e influenciada por el cuerpo, y no tengo ninguna duda de que el trabajo está en trascender el cuerpo. De hecho, leyendo a Monroe, he recordado un montón de cosas que había leído antes y empiezo a entenderlas. Por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri, el reparto entre infierno, purgatorio, cielo, desde otro lugar. Con la mente y en la mente está la creación de nuestras potencialidades todo el tiempo. Puede ser que tengamos hasta una conciencia tan potente y poderosa. De hecho, se habla también de la emoción, aquí hemos hablado también de eso, que incluso nosotros diciendo que no a algo,
ese interior consciente sea tan fuerte que nos va a llevar hacia ese lugar que desea. Por eso el tratamiento de la mente, todo es mente, como en el Kybalion, tiene tanto significado. Leyendo a Monroe vais a poder entender, por ejemplo, el Kybalion a la perfección, donde se habla del mentalismo, el todo es mente, el universo es mental, la correspondencia, como es arriba es abajo, la vibración, nada está inmóvil, la polaridad, todo es doble, el ritmo, todo fluye y refluye, causa y efecto, toda causa tiene su efecto, y el género existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino, el género se manifiesta en todos los planos. De manera sencilla, a través de sus experiencias, de sus visiones, de sus salidas del cuerpo, de sus charlas con seres humanos, no humanos, de lugares que visita y de conversaciones que tiene. De nuevo, trascender el miedo y reconocer que estamos llenos de potencialidades que desconocemos. De hecho, para llevarlo todavía esto a un paso más científico, sería los descubrimientos de la física cuántica, que cuestionan a nivel micro partícula, micro, incluidos fractales en este campo, todo lo que nos cuenta la física clásica. El ahora, el aquí y el ahora, el estar presentes. El ruido mental que tenemos, producto de creencias del pasado, de proyecciones en el futuro. Yo sé algo que me ha ayudado muchísimo y es una de las cosas que más me ha impactado, y por eso sigo haciendo lo de las microdosis, es cuando tuve, después de hacer un mes de microdosis y después de hacer los 3 viajes de hongos psilocibios, es experimentar cómo mi ruido mental, esos 65.000 pensamientos que tenemos diarios, de los cuales el 95% son o no buenos o negativos o del tipo que sean, no buenos, cómo ese ruido mental comienza a desaparecer de manera potente, muy potente. Es una de las cosas que más me ha llamado la atención y que más impacto ha tenido en mi vida después de haber hecho eso. Eso con la meditación había ocurrido, pero de manera muy distinta, o en un porcentaje mucho más pequeño que cuando hice lo de los hongos psilocibios. Sé que hay gente que a través de la meditación también consigue eso. En la meditación he visto seres, en la meditación he visto imágenes, en la meditación he salido del cuerpo, en la meditación, pero esto nos ha pasado a muchos. Nunca he tenido miedo haciendo meditación. En el viaje psicodélico de los hongos psilocibios tampoco he tenido miedo. He tenido como atención. En el primer viaje, por ejemplo, veía algunas sombras derecha e izquierda que nunca supe lo que eran y que dije que no quería que entraran en mi campo. Y se los dije así durante un buen rato y hicieron caso. Nunca he tenido miedo como tal. El único sensación, ni siquiera de miedo, porque era otra cosa, era como de ansiedad, de agobio, de que no salía. Era una conversación de ego que tuve conmigo. Pero sí, hay mucha gente que ha vivido situaciones de miedo. Por eso, 2 factores creo que son importantes a entender en este camino de aplicación en la Tierra, en nuestra realidad, son el miedo y la consciencia. La consciencia es muy ambigua y a la vez muy certera. Somos nosotros revisando nuestras intenciones todo el tiempo y trabajando para potenciarlas. Robert Monroe pone ejemplos tan brutales y tan reales, porque los ha vivido, de personas que han muerto y no saben que han muerto y siguen encadenadas a su vida real, incluso con su exmarido, con su marido ya muerto, con su mujer, y no saben que están muertos.
Él hace un montón de viajes astrales, de viajes fuera del cuerpo, donde aparecen estos lugares y ayuda a esas personas a entrar a reconocer que han muerto y que la cosa sigue, porque esa conciencia, esa mente, sigue después de lo que llamamos la muerte física. Sigue y sigue y sigue. Por eso es importante que empezamos a entender varias cosas. El tiempo, el no tiempo, el espacio, que todo lo que estamos haciendo aquí puede seguir siendo trabajado después, que cuando antes despertemos a esta circunstancia de evisceralidad, es decir, de supervivencia, que es lo natural, lo que tiene la naturaleza, los animales, y que nosotros tenemos también, y es nuestro epicentro de las cosas, por eso los 3 primeros chakras tienen que ver con eso, pero los otros 5 o 4 no tienen que ver con eso. Esa es nuestra misión. Cuando antes empecemos a entender esa salida del tiempo, esa interpretación del tiempo, del no tiempo, mejor podremos actuar en nuestra cotidianidad. Otra cosa, y con esto voy a cerrar este capítulo de hoy, el miedo en la consciencia, los psicodélicos y en los viajes fuera del tiempo, es el hecho de cómo tanto el budismo, Robert Monroe también habla de eso. Stanislav Grof, con la psicología trascendental, también habla de eso, y tantos otros, yo con todo el respeto del mundo, insisten en que el nacimiento de nuestra madre es un proceso de dolor. Y esto lo dicen porque han hecho hipnosis, retroalimentaciones de estas, han ido para atrás, la gente habla del dolor, y yo no creo en eso. Creo que puede haber gente que ha experimentado esa cosa como miedo, pero la pregunta mía es ¿por qué tengo que experimentar como dolor? ¿Por qué ya esa condena? Esto es como decir, tienes el pecado original porque Adán lo hizo. ¿Por qué tenemos que seguir diciendo que el dolor empieza ya cuando uno nace a través del parto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque has estado encerrado. Algunos dicen, has estado encerrado dentro de la barriga de tu madre. Pues sí, bueno, que yo sepa todo lo que he leído, muchas de las cosas que he leído, es que es un espacio magnífico. No es que sientes todo lo que tiene la madre, pues depende de cómo sea la madre, depende de lo que sienta, depende de cómo está en su cabecita y cosas de ese tipo. No es como que de repente, yo por lo menos me quiero dar cuenta, estoy dando cuenta de que a veces etiquetamos las cosas y damos por hecho que son así. Y yo no creo, es más, creo que el paso cuántico es empezar a entender que esto no es un mundo de dolor. Y esto no quiere decir que sea tan positivo de psicología positiva que nada sea dolor. No. Lo que quiero decir es que no demos por hecho que esos campos, esos tránsitos son tránsitos de dolor. ¿Por qué van a ser tránsitos de dolor? Ya los etiquetamos de antemano. Esto es como cuando te cuentan una experiencia, mira, la experiencia psicodélica, y te empiezan a dar más información de la que deben darte o la que deben darnos, y esto se nos está influenciando a nosotros para crear circunstancias que no sabemos ni siquiera si van a ser esas, pero nuestra mente puede recrear las mismas o parecidas. Por eso a veces es mejor no saber y descubrir por uno mismo. Yo no creo en la autoinducción o autohipnosis, no me gusta mucho. Creo en el conocimiento y el entendimiento de nuestro proceso. Esto, por ejemplo, Joe Dispenza lo utiliza, a mí no me gusta. Hipnosis o autohipnosis para dejar de fumar, a mí no me gusta esto. A mí me gusta entender el porqué, el proceso y yo decidir. Pero esto de yo lo llamo autoagilipollarme, ¿no? Autoconvencerme. No es autoconvencerme, lo que tiene que haber es comprensión. Es decir, conciencia. ¿Qué conciencia hay en una autohipnosis? Ninguna. Con todo respeto, ¿qué conciencia hay si yo me dejo hipnotizar por alguien para que me haga? Ninguna. Si lo que yo quiero es conciencia. ¿Cuál? La mía. ¿Por qué? Porque soy libre, porque yo decido qué pienso, qué no pienso, porque yo entiendo que mis pensamientos me llevan ahí, al miedo, al éxtasis, al amor, a la comprensión, a la materialización de cosas. Por eso creo en las ayudas, gente que puede abrir puertas, libros que pueden abrir puertas, personas que pueden abrir puertas,
Seres que nos pueden abrir puertas, pero el trabajo es nuestro. No lo puede hacer nadie por nosotros. Así que nada, os dejo con el miedo en la conciencia, en los psicodélicos y en los viajes fuera del cuerpo. Y os remito a esa trilogía y le doy las gracias a Juan de Dios por recomendarme esos libros, Viajes fuera del cuerpo de Robert Monroe. Fascinante, sobre todo tomo 1 y tomo 3. Un abrazote bien grande, hasta mañana.